Bienvenidos, soy el abogado César Martínez y están viendo su programa Basta Ya. En esta semana hemos asistido a una serie de circunstancias que ponen en evidencia la grave crisis que estamos viviendo en el Perú. Primero, tuvimos la muerte de 2 efectivos de seguridad privada quienes fueron acribillados a balazos. Asimismo, la muerte del director de una de estas instituciones educativas, quienes aparentemente eran víctimas de extorsiones. También tenemos la historia de Carlos Zambrano, el campeón de box peruano, que ejerciendo su legítima defensa, contrarrestó el ataque de un asaltante y quien en diversos programas se ha sometido a la especulación de eventualmente ser sometido a denuncias en su contra. Pero la historia más conmovedora es la de Paola Contreras, una joven administradora de empresas quien se decidió a defender su patrimonio, a no dejar impune y permitir que unos delincuentes le arrebataran su patrimonio y ella se quede llorando sin hacer nada. Esta persona merece nuestra mayor consideración y nuestro mayor respeto y respaldo, porque todos los peruanos tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos que defendernos, porque nadie, y en este momento, lamentablemente, el Estado no está en condiciones, ni en disposición, ni con el interés de hacerlo. Acompáñenos en este programa. En estos momentos contamos con la presencia del abogado Alberto Valdivia Portugal a efectos de comentar y compartir las preocupaciones que tenemos todos los ciudadanos con relación al contexto del sistema de administración de justicia y el riesgo de un narcoestado en el Perú. Alberto, bienvenido nuevamente a Ciudadanos de Nación. Muchas gracias, César. Muy amable. Alberto, seguimos teniendo esta percepción que se produce en una serie de acontecimientos en el Perú que nos ponen al borde de un estado fallido, donde empiezan a pasar una serie de cosas medias extrañas, se permiten crisis tan grandes como el tema de Arequipa, existe un involucramiento de algún procesado por temas de lavado de activos y eventual tráfico de drogas, con la destitución de la máxima autoridad del Ministerio Público, un hecho inusitado en el Perú. ¿A qué reflexiones te mueve esta situación? Bien, en principio, empezando por lo último, cuando la democracia actúa, no es malo, es muy bueno, es un buen síntoma. Yo creo que los peruanos debemos ver esta crisis, que es real, con optimismo. Es como cuando en Estados Unidos el presidente Nixon fue derrocado, se sacó del poder. Y fue una crisis dramática para los Estados Unidos. Exacto, pero fue la confirmación de que la democracia es el mejor de los sistemas. La democracia es mala o deja de ser democracia cuando no se autodepura, cuando no caen las cabezas grandes, cuando nos quedamos solamente a nivel de los pequeños delincuentes, pero los grandes delincuentes, las cabezas quedan ocultas. Cuando en un país como en Estados Unidos rueda la cabeza del presidente Nixon por haber estado comprometido en el complot de Watergate. Entonces, eso lo único que hace es ratificar la grandeza del sistema, la grandeza del país y confirma la grandeza del pueblo norteamericano, que en ningún momento se asustó, sino que vio esto como una medida efectiva. Yo creo que en el Perú, al contrario. Debiéramos ver este contexto como una oportunidad perfecta, una oportunidad perfecta en la cual los ciudadanos tenemos que hacer valer nuestro derecho. Es la profilaxis social necesaria en un momento grave. Es la catarsis que necesitamos, es el inicio de una primavera peruana, una primavera andina, que significará poder zafarse, poder salir de toda una costra que no permite que la luz pase. En este momento en Perú asistimos a una cúpula corrupta en la política. La clase política necesita rápida, urgentemente ser depurada. Necesitamos nuevas caras, nuevos rostros, gente que venga con manos limpias, que venga con los bolsillos limpios de dinero sucio y que no venga con las manos ensangrentadas.
Eso es lo que el Perú necesita, gente que tenga amor por el Perú. No se trata de decir solamente yo hago obras y cuando uno va e inspecciona las obras, resulta que son obras que se han quedado truncas porque los dineros se los han robado y se ha perjudicado al habitante y precisamente en las zonas más pobres del país. Entonces, aquí tenemos que acabar con ese dicho famoso, roba pero hace. No, señor, nadie elige a nadie para robar, se le elige para que cumplan un deber, para que cumplan una tarea, y esa tarea la deben cumplir a cabalidad. Y cuando se encuentran estas fallas, cuando se encuentran a estas personas que delinquen, y peor todavía, cuando traicionan al voto popular, deben ser sancionadas con una doble dosis de drasticidad. ¿Por qué? Porque ellos son los que tenían que dar el ejemplo. Entonces, cuando se sanciona a un alto funcionario, yo creo que la ciudadanía no se debe asustar. Muy por el contrario, debemos pensar que se empieza a ver la luz al final del túnel. Y ojalá que caigan muchas más cabezas, pero que caigan las verdaderas cabezas, no los operadores. No nos llamemos a engaño. Y la otra cosa es la conducta nuestra como ciudadanos. Resulta que cuando alguien nos dice dentro de nuestro partido, tal dirigente es corrupto, tal dirigente tiene tales vínculos, entonces hacemos un falso espíritu de cuerpo dirigencial, a protegerlo, a blindarlo. ¿Por qué? Porque es nuestro canalla, es nuestro delincuente. Así no es. El canalla y el delincuente a la cárcel. Los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, las organizaciones gremiales que tienen dentro de su organización, como lo tiene la sociedad, malos elementos, ¿deben cubrirlas? ¿Debe generar este espíritu de cuerpo que genera impunidad? Jamás, jamás. La impunidad es la madre de la destrucción. Si nosotros tenemos un sistema democrático que no actúa, que no sanciona, que no investiga, que no aplica realmente la ley con el criterio de igualdad, que la ley es para todos, nadie tiene corona. Eso es algo que debe ser un principio. Si alguien ha cometido una conducta que es irregular, que no encaja dentro de los cánones de la ley, está sujeto a investigación, sea quien sea, del partido que sea. Y si es de la iglesia, también de la iglesia que sea, porque no podemos dar mal ejemplo. La crisis que estamos viviendo en este momento, en gran medida, ¿responde a qué? Responde a la crisis de nuestra educación. Y a la permeabilidad y la indiferencia que hemos sido nosotros mismos con estas conductas y no hemos reclamado ni protestado lo suficiente para que eso no continúe. Es correcto. Y no solamente es la permisividad, hay un silencio cómplice. Yo me callo para que mañana más tarde, si el candidato a mi partido llega a ser presidente, por favor, para que me vaya a dar un trabajito, o para que me vaya a nombrar embajador, o para que me incluyan en la lista como parlamentario, como congresista. Entonces, estamos anteponiendo cosas pequeñas a un gran interés particulares, al interés nacional. Tenemos que aprender como ciudadanos, y especialmente el joven, tiene que aprender a encontrar su propia y real identidad como peruano. El Perú es mucho más grande que estas pequeñeces. El Perú es un país que tiene una fortaleza y una potencialidad enorme. Acabo de estar haciendo un viaje de negocios por el sur del país, en las serranías, y realmente es impresionante, es apasionante lo que tenemos de territorio, pero también da vergüenza cómo hemos venido maltratando a nuestra naturaleza. Y aquí cojo el tema para decirle respecto a lo que está pasando en Arequipa. Está bien que haya protesta, la gente tiene el derecho a protestar, pero no salir a destruir ni a matar a nadie. Le quiero decir a la juventud, no se dejen utilizar, no dejen que el esfuerzo, que la energía y el riesgo de la vida de ustedes se use de pronto hasta para constituir cortinas de humo. Analicen las cosas, piénsenlas y piensen que por encima de cualquier interés partidario está el interés del Perú. El Perú como nación, esta es nuestra casa. Nosotros no somos turistas, nosotros vivimos en este país. Por eso nos interesa que este país sea un país viable. Por eso nos interesa de que la amenaza de narcoestado no se cumpla. Ya tenemos una serie de elementos de juicio que nos llevan a pensar que la amenaza de narcoestado es una amenaza real contra el Perú. Hemos tenido casos y acaban de suspender un congresista por vínculos con el narcotráfico.
Hay una serie de personajes que están vinculados con el narcotráfico. Este caso del muchacho de los vehículos de carrera, lo único que ha hecho es precipitar y destapar una caja de Pandora. Entonces, hay muchos que están reaccionando con miedo. Al interior de algunas colectividades políticas se ha prohibido hablar de narcotráfico, se ha prohibido hablar de corrupción, porque dicen que entonces están atentando contra el partido, lo cual no es cierto. Aquí hay que hablar de narcotráfico, hay que hablar de narcoterrorismo, hay que hablar de corrupción y hay que señalar cuando sea el caso. No hay que tener miedo. Invito a la ciudadanía, invito con todo el cariño y el respeto a las bases de todos los partidos políticos a identificarse con el Perú, a identificarse con los intereses generales de todo el país y no votar por los corruptos. Todos sabemos quiénes son. Todos sabemos quiénes son los que tienen un hermano que ha estado preso por narcotráfico, ellos mismos, las complicidades que existen, entonces no nos llamemos a engaño. El falso espíritu de cuerpo no nos va a conducir a nada positivo. Hay que empujar el carro en la misma dirección, en la dirección de los intereses del Perú. Busquemos que la política nos lleve a una mayor inversión cada vez en educación. Eso no es gasto, eso es inversión. Y no hablo de instrucción, hablo de educación. La instrucción es aquella que imparte conocimientos, pero no valores. Estamos hablando de educación porque es indispensable la transmisión y el fomento y la cultura y el desarrollo de valores. La única forma en que los ciudadanos podemos impedir que se consume el narcoestado en Perú es con nuestro voto, es con nuestra opinión, es cuando nosotros podamos salir al frente y decir, no voy a votar aunque me den una directiva, porque tal persona no me merece confianza. Porque si no, seremos cómplices de los procesos, nuestra indiferencia o nuestro silencio o nuestra acción determinará la sociedad en la cual queremos participar y queremos convivir. Alberto, te agradecemos nuevamente tu presencia acá, siempre eres bienvenido a efectos de comentar estas situaciones que nos deben llamar a reflexión a todos los peruanos. Hemos estado con el abogado Alberto Valdivia Portugal en esta oportunidad comentando hechos que a ustedes y a nosotros como ciudadanos nos preocupan permanentemente. Regresamos con el siguiente bloque del programa. Soy Jan, deportista, y digo, basta ya. Soy Doris, ama de casa, y digo, basta ya. Soy Marvi Hurtado y digo, basta ya. Soy Isaías Galvez y digo, basta ya. Soy Luis Miguel Llanos y digo, basta ya. Soy taxista y digo, basta ya. Soy Julio Camacho y digo, basta ya. Soy Manuel Horna y digo, basta ya. Soy Blanca Uribe Laiseca y digo, basta ya. Soy Jorge García y yo digo, basta ya. ¡Basta ya! Somos Ciudadanos en Acción. En esta oportunidad nuevamente contamos con la presencia de Luis Alberto Canales Canales, un abogado que estuvo en la defensa de los intereses de su hermana, Amanda Canales Canales, quien fue víctima del fraude inmobiliario. Luis Alberto, bienvenido a Ciudadanos en Acción. Nuevamente en este set, gracias a tu invitación, César, y agradeciendo a este programa Basta Ya, para dar inicio a este diálogo. Luis Alberto, en la última conversación que tuvimos, se nos quedó en el tintero conversar sobre los diversos libros que has escrito y sobre tu labor de promoción del desarrollo personal de la familia en beneficio de la sociedad. Cuéntanos un poco, por favor, de esta faceta tuya. Bueno, esta cualidad o este don dado por Dios, que lo considero así, me surge de hace muchos años y me doy en la necesidad de escribir una de mis primeras obras que se titula justamente ¿Quién soy?, con la finalidad de descubrir al ser humano desde su interior, como lo decía Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, o el nocete ipsum, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás el universo y sus dioses. Entonces, conociéndose a uno mismo o buscando el conocimiento de la persona, nosotros podemos llegar a descubrir grandes cualidades en el ser humano, grandes aptitudes, grandes competencias en el ser humano. Y conduciéndolo de una manera sabia, podemos lograr un resultado positivo en ese individuo. En el Perú, Luis Alberto, estamos asistiendo a un momento de grave crisis moral e institucional.
el tema de la fragilidad del sistema de administración de justicia en sus diferentes componentes, Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial, órganos de control, órganos de gobierno, Parlamento, realmente nos hace presenciar actos relacionados con corrupción, relacionados con narcotráfico, relacionados con sicariato, relacionados con feminicidio. ¿Qué cosa está pasando en este país y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar este fenómeno? Hay dos factores fundamentales, ¿no? Dos factores fundamentales en cuanto a que se ha descuidado el elemento sustancial que es la familia, que es la célula en sí de la sociedad. Lo dice la Constitución, pero ¿hacemos algo? ¿Realmente le tomamos la importancia de lo que significa la familia para que los demás eslabones de esta sociedad funcionen? Realmente no, porque en este momento, por decir, en las escuelas o en los colegios de educación inicial hay la temática de escuela de padres, ¿no? Pero no tocan estos temas de formación en sí, en los niños. Prepararlos, como lo hacía, por ejemplo, la cultura espartana, para formar guerreros. Acá hay que prepararlos para formar hombres de bien, desde su más temprana edad. ¿Sabemos en el Perú quiénes somos y qué queremos como sociedad en el Perú? Realmente no. Nosotros hemos podido ver a través de estadísticas de que en el Perú el peruano es el que menos sonríe. Y si es el que menos sonríe es porque no es feliz, definitivamente. Y si no es feliz es porque le pasa algo. No se ha encontrado a sí mismo y no está haciendo lo que desea hacer en esta vida. ¿Cuán importante es hacer aquello que te agrada, que te satisface, que te desarrolla? Es fundamental. En la obra que he escrito, titulada ¿Quién soy?, por ejemplo, se busca que el individuo haga lo que nació para hacer en esta vida. Esas cualidades innatas, esos dones, esos talentos dados por Dios y por la propia naturaleza, conducirlos de una manera sabia e inteligente para que este individuo se realice y logre su visión y su misión en esta vida, que es lo fundamental. Entonces Pavarotti nació para cantar, Maradona para jugar fútbol. ¿Cómo podemos nosotros entender, organizar procesos de manera sistemática que permitan la promoción de estos talentos? Fundamentalmente en la familia. Nosotros vemos que de 0 a 6 años se va formando esa peculiar estructura psico-bioespiritual, cuyo centro es el yo, la personalidad. Y muchas veces vemos que en el primer entorno educativo y de formación, que es la familia, se les va cortando las alas y los sueños a los niños. Por ejemplo, un niño que dice, yo quiero ser médico, de repente dice, desde los 4 o 5 años, quiero ser médico, 6 años, quiero ser médico, quiero hacer algo, pero el padre dice, no, tú vas a ser militar, porque de repente él aspiró a ser militar y quiere realizarse a través de su hijo. Quiere realizarse a través de su hijo, cuando su hijo de repente tiene otra tendencia, otras cualidades, otros dones. Y el niño de repente puede llegar a ser militar por esa imposición, pero va a ser un militar frustrado, fracasado de repente. No va a lograr sus objetivos en la vida, no se va a sentir bien en el rol que él sigue, ¿no? En las últimas semanas, tú has sido testigo de una serie de sucesos sumamente lamentables que nos llaman a una alerta importante en este momento. Se ha destituido a un fiscal de la Nación. Hemos asistido al asesinato de personal de seguridad en un colegio, al asesinato de un director de un colegio, al tema de los fenómenos y los reclamos y la grave agresión en Tía María contra los efectivos policiales. Una serie de sucesos que nos ratifican la grave crisis institucional, fundamentalmente en los sistemas de administración de justicia. Tú que has sido fiscal durante varios años, ¿qué nos puedes comentar sobre los problemas que tú has podido identificar en el Ministerio Público? ¿Es un problema de normativa? ¿Es un
problema de competencias, de falta de conocimiento de la norma, o es un problema humano? Básicamente es un problema de estructura para la selección de personal. Tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura en el cual te exigen, bueno, para dar tu examen y para aprobar y convertirte en un magistrado, ¿no? Ciertos requisitos. Son requisitos materiales. Que seas abogado de profesión, lógicamente, que tengas un tiempo de ejercicio, y si tienes una maestría o tienes un doctorado, calificas, tienes mayores posibilidades, tienes mayor puntaje. Pero ¿dónde está el ser humano? O sea, ¿dónde está la calidad del ser humano? Tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de Capelletti, gran tratadista. Por supuesto, el procesalista. Así es. Entonces, ya bastante avanzado su edad, pero todos los magistrados estábamos en esa época sentados y, bueno, internados como corresponde, ¿no? Con nuestros ternos, ¿no? Entonces decía, qué lindo se ven ustedes, decía, se ven muy elegantes. Pero les voy a decir algo, apenas empezó la exposición. Para ser magistrado no se requiere ser tan elegante, ¿no? Tener tanta imagen, sino fundamentalmente conocer un poquito la norma, pero tener un amplio criterio y un gran corazón. Y se retiró. ¿El maestro? El maestro, Capelletti. Y todo el mundo aplaudió y no necesitó dar mayor conferencia que la esencia del ser humano. ¿Qué es eso finalmente? ¿Qué tipo de magistrados necesitamos? El sistema tiene un prototipo de operador de justicia que funcione a las necesidades y requerimientos de la sociedad. Es un tema, como digo, de selección. Es un tema de que primero hay que establecer cuál es la visión y cuál es la misión de la institución. Los representantes del Ministerio Público están empoderados, convencidos, asumen realmente el rol que la Constitución y la ley les establece. Hay algunos magistrados, como le vuelvo a repetir, siempre existe y existirá una reserva moral. Pero son no todo está perdido, pero son las excepciones. Debería ser la generalidad, ¿no? Pero ¿por qué no se produce ese compromiso? ¿Qué es lo que hace que la gran mayoría de trabajadores en el sistema de administración de justicia en general no se sientan convencidos, realmente orgullosos de la función tan importante que desempeñan? Estamos ante el tema justamente en el que el proceso de selección no es el idóneo. Y bueno, usted vaya a quejar a un fiscal o vaya a quejar a un juez y va a donde el superior y no pasa absolutamente nada. A no ser que sea un caso mediático y recién lo sancionan o lo separan del cargo. Pero ese es el tema. ¿Por qué durante los tantos años y las propuestas de reforma, y por más que la normativa establece una serie de objetivos en el contexto de la administración de justicia, por qué eso no ha podido calar en las personas que ejercitan, que implementan, que desarrollan el sistema de administración de justicia? Justamente estamos hablando de mejores procesos. Se tendría que haber una reingeniería. Ahí se aplicaría mejores procesos. El tema de los mejores procesos. Definitivamente. ¿Podría ayudar a identificar realmente cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas? Porque la solución es destituir al 80 o 90% de magistrados. ¿Esa sería una solución? Lo importante es de que el proceso de selección sea idóneo y fundamentalmente establecer la visión y la misión como un sacramento, como un credo. Y con los que ya están desempeñando el cargo, ¿qué hacemos? Ver la manera de adecuarlos a los nuevos procesos, a la aplicación de los nuevos procesos. Y si no funcionan, pues los vamos a extrañar. Eso se aplica gerencialmente. No te odio, no tengo una antipatía contigo, pero no te estás adecuando a los procesos y a la visión y misión de la institución. Entonces, pero para eso tiene que haber una intención de parte de la gerencia, de parte del Ministerio Público, de parte del fiscal de la Nación. Tiene que haber una decisión política real, institucional. Luis Alberto, como sociedad, los peruanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rescatar el tema valorativo, fundamentalmente, ¿no? El tema valorativo, tenemos que recuperar el liderazgo y el posicionamiento institucional, personal, familiar. Tenemos que dar oportunidades, tenemos que generar una situación de compromiso de las autoridades y de apoyo a la niñez y a la juventud. Si nosotros educamos a un niño y lo formamos, y formamos a un adolescente en ese proceso de desarrollo como ser humano,
no va a llegar definitivamente a ser un delincuente. Va a llegar a ser un ser humano de bien. Apostemos por una transformación a futuro y en el presente, bueno, tenemos que mejorar los procesos, definitivamente. Entonces, la alternativa, Luis Alberto, es tener una gestión propositiva en adelante. Hay que tener una evaluación y una toma de acciones correctivas necesarias en lo que corresponda. No satanizar, porque nuestra sociedad en general está en endemia. No es solamente las instituciones, es toda la comunidad peruana que tenemos que darnos cuenta que si seguimos en esa senda, no tenemos futuro. Sino vivir atemorizados, vivir en ascuas, vivir sometidos a la extorsión, a la amenaza, al delito, al abuso, a la arbitrariedad y a la impunidad. Luis Alberto, te agradezco nuevamente tu presencia acá. Es compartir estas reflexiones y estas sensaciones que todos los ciudadanos tenemos en el Perú y que sinceramente los políticos en las próximas elecciones del año 2016 tienen que tomar seriamente en cuenta, porque la situación y la coyuntura lo demanda. Regresamos en breves momentos. Soy Jan, deportista, y digo, basta ya. Soy Doris, ama de casa, y digo, basta ya. Soy Marvi Hurtado y digo, basta ya. Soy Isaías Galvez y digo, basta ya. Soy Luis Miguel Llanos y digo, basta ya. Soy taxista y digo, basta ya. Soy Julio Camacho y digo, basta ya. Soy Manuel Horna y digo, basta ya. Soy Blanca Uribe Laiseca y digo, basta ya. Soy Jorge García y yo digo, basta ya. ¡Basta ya! Somos Ciudadanos en Acción. Y esto ha sido todo por hoy. Reiteramos nuestros saludos y nuestro reconocimiento a Carlos Zambrano, pero fundamentalmente a Paola Contreras, a quienes reiteramos nuestro reconocimiento, nuestro apoyo y nuestro compromiso. Hasta la próxima semana, Dios mediante.